Con el análisis del nervio periférico. Entonces, este proceso que ocurre en el sistema nervioso, tanto central como periférico, aparición de la mielina sobre los axones recurriéndolos, tenemos los nodos de Ranvier y hay comunicaciones de oligodendrocitos con cada una de las fibras. Se calcula que un solo oligodendrocito puede emitir entre 48 a 50 proyecciones para comunicarse. Esto es un solo oligodendrocito con aproximadamente 50 fibras de un nervio. Ahora, el fascículo es la unidad funcional de un nervio periférico. ¿Qué es un fascículo? Aquí tenemos un tronco y aquí adentro hay 4 fascículos, ¿sí? Entonces, el fascículo tiene su separación tanto del tejido conectivo como de otros fascículos, como de la base nerviosa. Y va a haber siempre 2 redes vasculares que van a recorrer al nervio, una que va por fuera y otra que va por dentro del fascículo, y estas arterias nutricias van a ser segmentarias y obviamente están distribuidas ampliamente en todo el territorio. En la fisiopatología de la neuropatía diabética son estas arterias extrafasciculares e intrafasciculares las que se ven afectadas para dar el daño al nervio periférico. Entonces, las fibras están conformadas por un grupo de axones. En este corte tenemos el fascículo, tenemos una fibra y un solo axón. Vamos a ver ahorita más adelante mi fotografía electrónica para que puedan apreciar cómo está la organización de cada fascículo. Entonces, estos grupos de axones se encuentran agrupados gracias a los fascículos nerviosos. Entonces, imaginen un gran cable y dentro de ese, también con su cubierta plástica, hay otros cables. Y cada uno va a una distribución específica. Quienes gusten de los autos, sería el equivalente de una remesa eléctrica. ¿Sí? Entonces, existen otros elementos, pues obviamente la mielina, el axonema y las células de Schwann. Entonces, el axonema es la membrana celular que va a darle o va a rodear al axón, y fisiológicamente el axonema es el encargado de mantener el potencial de membrana. ¿Para qué? Para la transmisión eléctrica. Presenta canales a través de los cuales los iones se van a intercambiar entre el interior y el exterior, lo que va a permitir la polarización y repolarización que ya vieron en fisiología. El axoplasma es un fluido viscoso dentro del cual están los neurotúbulos, neurofilamentos, mitocondrias, gránulos, vesículas, y esto puede ser un porcentaje alto de todo el citoplasma total. Y el telodendrón o telodendria es la terminación de ese axón que se va a ramificar en diferentes proyecciones. Luego entonces el telodendrón, pues son las dendritas, ¿sí? Y el nebrilema, neurolema o vaina de Schwann son los 3 nombres con los que se les ha conocido. Es una capa citoplásmica con los núcleos, es la más externa de las células de Schwann, y también lo pueden encontrar como
mocito, está como trabalenguas. Entonces va a rodear al axón. Entonces tenemos un esquema aquí, tenemos el nodo de Ranvier, el axis, la vaina de mielina, ¿sí? Y en esta otra representación tenemos el cuerpo celular, la prolongación axónica, y dentro del axón el axolema y el axoplasma, ¿sí? Entonces vienen las raíces posteriores, anteriores, forman un solo tronco. Ya vemos que diferentes filetes van a dar la formación. Tenemos el nervio periférico y aquí está el fascículo. Entonces, de fuera hacia adentro, tenemos el epineurio que está recorriendo o cubriendo el tronco principal. El perineurio ya está dentro del fascículo, lo rodea, y el endoneurio está directo en cada uno de las fibras, ¿sí? Entonces, si lo comparamos con un cable de luz, tenemos la cubierta plástica, sería el epineurio. Dentro de este cable hay muchos más cables. Vamos a pensar que cada uno tiene una cubierta plástica, eso sería el perineurio. Y dentro de ese cable que está dentro del cable hay otros pequeños cables que tienen también su aislamiento, que sería el endoneurio. ¿Queda claro? Entonces, en un corte histopatológico o histológico, esto representa esto, ¿sí? Entonces, cada uno de estos botones representa una fibra que puede ser mielinizada, puede ser no mielinizada. Nuevamente, de fuera hacia adentro, epineurio, la cara más externa, dentro del fascículo el perineurio y el endoneurio cubriendo ya a cada fibra axónica. ¿Queda claro este concepto? Entonces, traspolar esta imagen con esta de aquí están los vasos extrafasciculares. Entonces, el epineurio es una capa de tejido conectivo que forma la pared externa del tronco nervioso. Este es resistente, ¿sí? Obviamente no aguanta el sangre. Sirve como protección para las fibras internas, y la porción interna va a englobar los haces individuales de las fibras conocidas como fascículos. Lo rodea y aquí están ejemplificados 4 fascículos. Los vasos sanguíneos que irrigan al nervio también se incluyen como parte del epineurio. Recuerden que hay vasos por fuera y vasos intrafasciculares. El endoneuro, canal endoneural, vaina endoneural, tubo endoneural o vaina de Henle, ¿sí? Cualquiera de esos sinónimos lo pueden encontrar. Esta es una capa de tejido conectivo mucho más delicado, formado por células endoneurales que va a encerrar la vaina de mielina de una fibra nerviosa. Esta capa va a tener un papel importante en la presión del fluido. ¿Qué fluido? ¿Qué fluido? El axoplasma. ¿Sí? Y por último, dentro del perineuro, las fibras nerviosas, las células de Schwann, que las envuelven, las rodea el
endoneuro, ¿sí? Entonces, para que quede claro, estas tres capas no son todas aquí. Epineuro es la más externa, perineuro es dentro de un fascículo y el endoneuro ya es en cada fibra individual. Si repito y machaco mucho las cosas, quiere decir que va a venir en el examen. Entonces, aquí es como para que quede un poquito más claro el ejemplo. Tenemos un cable, ¿de qué? No sé, creo que es de cobre, no sé de qué sea, pero tiene una cubierta aislante y dentro de esa cubierta aislante hay otros tres, y esos tres tienen cada uno su cubierta aislante, y dentro de ese todavía hay el cable, ¿sí? Por sí mismo, esta porción amarilla, verde o azul aislante no ejecuta la conducción. Lo que hace la conducción es cada uno de estos filetes de cobre, ¿sí? Esto traspolarlo a un nervio periférico. Entonces, cuando por algún proceso patológico se pierde esta cubierta protectora, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa si tenemos un cable eléctrico y se quema en el interior esta cubierta que aísla los tres fascículos o los tres cables? Pues un megacorto, ¿no? ¿Qué va a aparecer? Humo, se va a quemar el cable, va a quemar aquí, puede quemar toda la instalación, puede generar un incendio, dependiendo de qué tan grave sea esto. Entonces creo que este ejemplo del cable aplica para que se pueda entender perfectamente el concepto de epineuro, perineuro y endoneuro, ¿sí? ¿Pues queda claro? Aquí tenemos otros tipos de cable, donde incluso hay obviamente más cables dentro de un solo tronco. Podríamos pensar, este es un tronco principal, vamos a decir el nervio ciático, y dentro de ese tronco principal, en este caso del cable, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cables, pero estos cables son dobles, entonces tendríamos 10, y dentro de estos todavía hay más, ¿sí? Y así se va distribuyendo en un mapa un poquito complejo para dar la función de transmisión. Entonces aquí tenemos en un corte histológico la mielina, fibras nerviosas mielínicas y fibras nerviosas amielínicas, pero todo dentro de un tronco. Si este es el perineuro, ¿sí? Es totalmente afuera, y aquí serían los fascículos. Entonces la diferencia entre las fibras mielínicas y amielínicas histológicamente es evidente. Entonces hablamos también de que el ganglio de la raíz posterior, pero ¿cómo se distribuye? Aquí está este ejemplo. Tenemos el tronco espinal, que sería este segmento. Aquí están las diferentes fibras motoras, porque esta es la parte o raíz anterior y esta es la raíz posterior, es sensitiva. Cómo vienen organizadas las neuronas somatosensoriales que van a dar la función del sistema autónomo, ¿sí? En este dibujo es para entender cómo está la distribución dentro del ganglio de la raíz dorsal, en un tronco o en una raíz. Nuevamente tenemos el epineuro, los diferentes fascículos, el perineuro y el endoneuro. Espero que haya quedado lo más claro posible. Estas son microfotografías.
Aquí está el vaso nutricio, se ven los diferentes fascículos a un mayor aumento, cómo está la distribución del tejido de sostén, cómo se ven en microscopía electrónica los fascículos. Vean ese dibujo, bueno, esas fotografías. Ahora tratar de traspolar la imagen a esto que estamos viendo aquí. ¿Sí? Ahora, las fibras nerviosas se van a dividir de acuerdo a su función o hacia dónde van a dar. Fibras somáticas que van a músculos, articulaciones y la piel, y fibras viscerales que van a los órganos internos y vasos sanguíneos. Fibras que son aferentes, esto es, llevan información sensitiva. Fibras que son eferentes, que van a llevar información motora. Fibras generales para piel, músculo, hueso, vísceras, y fibras especiales para órganos de los sentidos. Luego entonces, como en la pregunta de examen, tenemos fibras aferentes, viscerales, especiales, o eferentes, generales, somáticas, ¿sí? Y esta es las combinaciones que ya vieron en la tabla de los nervios craneales. Recuerden, cuando el nervio craneal sale en su origen aparente, pues ya es un nervio periférico, lleva esta misma conformación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los tipos de fibras, las eferentes obviamente van a ser motoras, van por la raíz anterior y van al músculo esquelético. Las fibras aferentes somáticas, si es aferente es sensitivo, va a ir por la raíz posterior y lleva la sensibilidad de la piel, articulaciones y músculos. Las fibras eferentes viscerales pues llevan movimiento y van a ser principalmente fibras autónomas, simpáticas y parasimpáticas, que van a dar la función a secreciones glandulares, toda la inervación simpática. Acuérdense el grupo tóraco-lumbar o cráneo-sacro para la función simpática y parasimpática, y va a dar también la información que va para los órganos, mientras que las fibras aferentes viscerales son sensitivas autónomas, van también por la raíz posterior y llevan la información de los órganos. Nuevamente, aferente es sensitivo, eferente es motor. Entonces, vamos a tener fibras con mielina y fibras sin mielina. La característica es, mientras las fibras mielínicas son gruesas, su velocidad de conducción es alta, obviamente tiene mielina. La función, si transmite rápido, es los impulsos nerviosos sensitivos y motores, donde se localiza en médula y en nervios periféricos. Mientras que las fibras amielínicas son delgadas, su velocidad de conducción es baja, obvio no lleva mielina, la transmisión lenta de impulsos nerviosos autónomos y viscerales. Entonces, tanto en el sistema nervioso central, las células de sostén son los oligodendrocitos, y recuerden que un oligodendrocito puede comunicarse hasta con 50 diferentes axones.
Entonces, en un nervio mielínico y en un nervio amielínico, en un corte histológico, esta sería la conformación, los vasos nutricios endoneurales, cómo están los fascículos, cómo se encuentran los mielínicos contra los que no presentan mielina. Y las fibras nerviosas, esto ya lo vieron en fisiología, tenemos alfa, beta, gamma, delta, y aquí está la proporción de su tamaño y la velocidad de conducción. Y las fibras nerviosas sensitivas, tenemos en esta clasificación qué tipo de estímulo es el que van a transmitir. Entonces, recordando la distribución, las capas del tejido conectivo y dónde está la comunicación del axón con el oligodendrocito ya formando la proyección. Entonces tenemos en este esquema, que sería esto, un oligodendrocito, el axón, un nodo de Ranvier. Y ahora, ¿qué pasa cuando se altera esta proteína que se llama mielina? Entonces tenemos el axón, la mielina, el núcleo, la célula de Schwann, cómo se va formando alrededor del axón. ¿Y qué pasa cuando se daña esta mielina? Esta diapositiva ya la vimos, los diferentes grados de lesión del nervio. Un nervio periférico íntegro, el primer grado de daño, donde hay una interrupción que puede ser solo fisiológica, no anatómica. ¿Cuál sería el ejemplo característico de esto? Un fenómeno de compresión. Una hernia de disco, un túnel del carpo, un túnel del tarso, algo que esté apretando el nervio periférico. ¿Sí? Se quita la presión y puede haber una posibilidad de regeneración. Pero en el grado 2, la axonomesis, ya hay un daño interno. Yo veo objetivamente el nervio y puedo encontrarlo en apariencia íntegro, pero en su interior ya hay una interrupción en la fibra axónica y ya no hay conducción. En el grado 3, la neuromesis, ya se compromete la vaina. En el grado 4 está totalmente destruido por dentro el nervio, y el grado 5 hay una sección anatómica. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de lesiones. Tenemos una raíz normal. Aquí se le denomina abulsión. Cuando vimos las lesiones del plexo braquial, pues es literal un arrancamiento desde su origen aparente a nivel de la médula. Se arranca, se abulsiona, y pues ya se imaginan el pronóstico que pueda tener una lesión por abulsión, porque pues no hay manera de hacer algo. Una lesión por ruptura, que puede ser proyectil de arma de fuego, arma blanca, el garrafón del agua, el vaso, la copa, que hay una interrupción completa. El neuroma, ¿qué es el neuroma? Cuando hay una lesión, por ejemplo, de ruptura, el tejido conectivo va a tratar de reparar sin éxito funcional y va a ocasionar un neuroma. ¿Sí? Este neuroma, este tipo de lesión, es la que sigue después
de una lesión de ruptura, y esta lesión de ruptura también puede ser pues diatrógena en una cirugía, en un procedimiento pues de cualquier tipo. Y en el caso de una neuroapraxia, como les comenté, la causa más común por presión, por compresión, pero la neuroapraxia hay la posibilidad de que pueda regenerarse o recuperarse. Entonces, en una lesión de nervio periférico, en la neuroapraxia en forma inicial puede haber un déficit motor completo o parcial. El déficit sensitivo puede estar mínimo o no haber déficit sensitivo. Déficit vegetativo puede ser mínimo o puede no estar presente. El estudio de electromiografía, que vamos a platicar acerca de ese estudio, porque no solo mide la función del nervio, sino que dice el nombre electromiografía. Entonces, ¿a dónde va la interpretación de este estudio? A la unión entre el nervio y un músculo determinado. Entonces, este tema lo vamos a ver cuando veamos la placa neuromuscular. En el estudio histopatológico de una lesión por neuroapraxia hay un proceso de pérdida de mielina en forma selectiva y puede no haber atrofia muscular en una fase temprana. Cuando tengo una axonotmesis, hay una degeneración del axón. Esta determinación se llama degeneración valeriana, y hay una atrofia muscular progresiva. Ya en la lesión de tercer grado, de acuerdo a la clasificación de Sutherland, hay una pérdida de la mielina, hay una interrupción del axón, hay una degeneración y hay una fibrosis, un proceso de cicatrización dentro del fascículo del nervio. Mientras que en el grado 4, además de la desmielinización, hay una ruptura del perineuro con fibrosis intra y perineural. Y en la neuromesis, que es la lesión más grave, aparte de la desmielinización, aparte de la interrupción del axón, hay interrupción en las estructuras conectivas y una atrofia muscular temprana y progresiva. Entonces, en este esquema, principalmente las enfermedades que afectan la mielina son de origen autoinmune. Entonces tenemos complejos de anticuerpos, macrófagos, células plasmáticas que van a destruir la mielina y van a dejar expuesto el axón. Esto sería una vaina normal, y como al quedar expuesto el axón, obviamente empieza a dejar de funcionar. Encontré este esquema sacado por inteligencia artificial, pero me pareció bonito. Ahora vamos a ver el acto reflejo, o el arco reflejo, y hay que evitar confundir arco reflejo con acto reflejo. ¿Qué es un acto reflejo? El acto ya es cuando ya haces el movimiento, ¿no? Pues si yo le estimulo el tendón patelar, voy a tener un movimiento. Pero ¿qué pasa si
Eso es un acto reflejo. ¿Sí? Él, al tener la imagen de una agresión, pues hay la oclusión corporal y la maniobra de retiro. Eso es un acto reflejo. Entonces, es un movimiento que se realiza de manera involuntaria a modo de una respuesta a un estímulo determinado. Ese trayecto van a llevar uno o más impulsos nerviosos del cuerpo. Por ejemplo, para el estímulo que le hice al compañero, ¿qué estímulos? Visual, ¿sí? Hasta emocional, ¿no? ¿Por qué le va a pegar este? ¿No? ¿Sí? Mientras que la unidad básica para un acto reflejo es una actividad nerviosa integrada. Los actos reflejos surgen de la capacidad para generar una sinapsis en la zona médula. De este modo el organismo brinda una respuesta antes de que la señal llegue al cerebro. El acto reflejo son el conjunto de estructuras y el acto de abstracción. ¿Sí? Entonces, el acto reflejo es el trayecto de uno o más impulsos nerviosos en el cuerpo, respuesta a un estímulo, como golpes, color. Vamos a poner el ejemplo que está cocinando, les cae una gota de aceite caliente, ¿qué pasa? Retiran la mano y ¿qué otra cosa pasa? Ahí ven. ¿No? El que diga que no, miente. Entonces, es una respuesta casi inmediata a un tipo de estímulo como principalmente nocivo. ¿Sí? O podría ser un acto reflejo, por ejemplo, ver a un bebé que le sonríe, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? El que diga que se queda impávido, pues está mintiendo, ¿no? Entonces esa podría ser también un reflejo. Es una unidad funcional que se produce como respuesta a estímulos específicos que van a viajar por neuronas de qué tipo sensoriales. Siempre significa una respuesta que no tenemos control sobre ella y por lo tanto pues es automática. Para que un reflejo se produzca son necesarias tres estructuras: receptores, neuronas y efectores. Entonces, el arco reflejo es la trayectoria que va a seguir ese impulso a través del organismo. Por ejemplo, el reflejo patelar provoca el movimiento involuntario de la pierna que se está estimulando. Entonces, yo estimulo de forma sensitiva a un grupo neuronal que capta el estímulo, va a llevar la información hasta la médula, se va a integrar y va a regresar una respuesta por una neurona efectora, motora, para que se produzca el movimiento. La integración de ese reflejo es a nivel medular. Así como, por ejemplo, el reflejo pupilar, su integración es mesencefálica. Entonces, tenemos aquí la pata de un gato. Viene el estímulo sobre una fibra sensitiva, es un pinchazo. Ese estímulo va a viajar hasta la columna, hasta la médula, va a haber una interconexión intramedular y va a haber una orden a un efector que va a ser la contracción y el retiro de la extremidad o del segmento que está siendo agredido. ¿Sí?
Entonces, el arco reflejo es un potencial de acción que puede no llevar la información directa hasta el cerebro, tiene una integración a nivel medular, utiliza, si bien vías específicas para un procesamiento más rápido. Entonces el estímulo es la señal que va a viajar por la vía sensitiva, verde, hasta la columna vertebral, dentro de la médula. Ahí pasará por una interneurona, ¿sí?, dentro de la médula, antes de continuar por una neurona efectora o motora, hasta el origen de la señal para ocasionar el retiro. Entonces, esa es la integración del acto reflejo. Viene el estímulo, llega a la médula, una interneurona, porque si es sensitivo va a entrar por las raíces posteriores, va a haber una neurona de interconexión dentro de la sustancia gris de la médula para mandar el estímulo a una neurona efectora que sale por el asta anterior o por la raíz anterior y producir el movimiento. Pero toda esa integración, todo ese circuito viene, si tenemos la bolita, es el ganglio, el sensitivo, viene el estímulo, llega a la sustancia gris, viene la interneurona y sale la orden para hacer el retiro. ¿Queda claro? Entonces, por medio de estos arcos reflejos, el organismo articula un gran número de procesos muy variados. ¿Qué pasa si están muy atentos, sin cabecear, viendo las diapositivas de la clase, y el compañero de atrás maldosamente les acaricia muy suave el cuello? ¿Qué sucede? Viene un estímulo, es un estímulo sensitivo, ¿y qué va a ocasionar? Pues dependiendo de quién sea el compañero o la compañera, va a ser la intensidad de la respuesta, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser un estímulo de presión, como estamos viendo el patelar. Un estímulo táctil puede ocasionar una respuesta refleja, ¿sí? Y una respuesta refleja puede ser una piloerección, ¿sí? ¿Quiénes han tenido algún tipo de sensación extrasensorial? ¿Saben lo que es eso? Presentir algo. Antes era muy común, a lo mejor las abuelas de ustedes les pueden platicar que era bastante común, al menos así me lo decía mi abuela, que veían espectros, veían, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba ahí? A veces había una respuesta de piloerección. ¿Quiénes vieron la película de Ghost? ¿No? Es un clásico romántico, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa cuando en la película aparece el agente causal, que es el fantasma? ¿Qué reacción le da? ¿Sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser un movimiento, puede ser una reacción en la piel, puede ser cualquier otro tipo de estímulo. Entonces, recordar que viene el estímulo sensitivo, la interneurona, el movimiento para ocasionar la respuesta, ¿sí? Esto es lo que condiciona el arco reflejo. Cuando solo actúa una neurona sensitiva y una neurona motora,
el arco reflejo se va a conocer como un reflejo simple, ¿sí? Como el patelar, como el bicipital, como el precipital, ¿sí? Pero si se involucra más de una neurona, el arco se convierte complejo. ¿Cuál es la diferencia? Que van a actuar neuronas intercalares entre la sensitiva y la motora. Este es un circuito, viene un estímulo, se comunica en el segmento y sale la respuesta, ¿sí? En un reflejo complejo, no solo es un nivel, pueden ser 2, 3 o más niveles medulares donde puede haber la comunicación. Y nuestro ejemplo de la respuesta patelar, viene el estímulo, ¿sí? La neurona intercalar y viene la respuesta para que se contraiga el cuádriceps y tengamos la respuesta que estamos buscando. Cinco minutos para ver. Entonces el arco reflejo es una vía seguida por los impulsos que se propagan hacia adentro y desde el sistema nervioso central para producir un movimiento que es autónomo. Entonces, los componentes, un órgano sensitivo que recibe la información y un órgano efector que es un músculo. El estímulo viaja por las raíces posteriores, en la médula hay una comunicación, sale la respuesta a través del efector. Entonces, reflejos que pueden ser, ejemplo, pues el bicipital, el reflejo macetero, el reflejo de patelar, y también se puede clasificar si es una sola sinapsis o son varias comunicaciones sinápticas. Y de acuerdo al lado puede ser del mismo lado o del lado contrario, ¿sí? Por tipo puede ser un reflejo somático, puede ser un reflejo visceral. ¿Cuál sería el ejemplo de un reflejo visceral? ¿Quiénes han tomado algún líquido frío así con un trago muy grande y después apareció un dolor en el pecho? Eso es un espasmo esofágico, puede llegar a ser tan intenso y como es precordial, la gente se espanta y piensa que es algo cardíaco. Pero entonces, la distensión o la contracción de ese esófago me da una respuesta a un reflejo visceral ante un estímulo, sea de volumen o sea de temperatura. Ese sería el ejemplo de un reflejo visceral. Un poquito algo más complejo. ¿Qué pasa cuando se extiende bruscamente una víscera como el estómago o el colon? Por ejemplo, han oído, porque está muy de moda, que los lavados colónicos. ¿Qué pasa si esa persona que le están haciendo el lavado, el líquido de la lavativa lo meten a mucha presión? Esa distensión brusca del colon me va a dar un reflejo visceral, que es un reflejo simpático. El paciente puede caer en un síncope, ¿sí? Entonces los reflejos somáticos pues serían bicipital, precipital, etc. Y los reflejos viscerales tienen una implicación con el sistema autónomo, ¿sí? Pues recalcando, tenemos un receptor, un centro integrador, un nervio periférico que va a llegar hasta el efector. Entonces el receptor generalmente es sensitivo, estructuras que van a transformar el estímulo para integrarlo a nivel del sistema nervioso, y pueden ser quimioreceptores, termorreceptores, fotorreceptores,
Recuerden que el reflejo fotomotor es un reflejo, obviamente su integración no está a nivel de la médula, está a nivel mesencefálico, pero no deja de ser un reflejo. La neurona sensitiva o aferente que va a llevar la información hasta la médula o hasta la parte del tallo donde se vaya a integrar ese reflejo. La interneurona que se va a encontrar dentro del sistema nervioso. La neurona eferente, que es la raíz que va a llevar el impulso hasta el órgano que va a ocasionar la respuesta, sea músculo esquelético, liso, cardíaco, una glándula. Por ejemplo, perciben el olor del pan recién hecho. ¿Qué pasa? Empiezan a salivar, ¿no? Entonces, al estímulo de un quimioreceptor, ¿sí?, viene una integración que sería poli o monosináptica. ¿Por qué es agradable el olor a pan recién hecho? ¿Por qué despierta el deseo de comer un pan recién hecho? Entonces, ¿sería un reflejo mono o polisináptico? Polisináptico. ¿Por qué? Porque vuelve el pan, no solo está estimulando, les evoca recuerdos, ¿sí? Y la respuesta es la salivación y posterior el deseo. Entonces el reflejo puede ser desde receptor mecánico, químico, térmico o luz, ¿sí? Y para fines prácticos va a haber un estímulo que va a viajar por una raíz sensitiva, va a haber un centro integrador en sistema nervioso central para diferenciar cerebro o médula, va a haber un cable efector y va a haber un órgano que va a llevar o va a realizar la respuesta. Entonces, para diferenciar entre el reflejo somático y visceral, la entrada es la misma, mientras que la rama de salida es diferente. Obvio, pues va a depender de qué tipo de estímulo vamos a estar teniendo. Entonces, los reflejos somáticos es una conexión directa, generalmente a nivel del sistema nervioso central, médula o tallo encefálico, y los reflejos viscerales implican una proyección hasta neurona central y a un ganglio de raíz. ¿Por qué? Porque al ser visceral está implicado el sistema autónomo. Lo hice en el kinder. Entonces tenemos las estructuras, el que recibe, el que lleva la información, el que la regresa y quien va a hacer la acción. ¿Y aquí qué me falta? ¿Qué me faltó ahí? La interneurona, correcto. Entonces, el receptor, piel, músculo, tendón, etc. La neurona eferente, el ganglio de la raíz. Aquí sí ya puse cordones grises anteriores, y el órgano efector pues generalmente sería el músculo o la glándula o la víscera. Entonces puede ser simple, compuesto, y en los compuestos que son polisinápticos hay varias conexiones donde están integrados tanto sistema autónomo como sistema somático. Entonces, un reflejo autónomo, tenemos una neurona antes del ganglio, una neurona en el ganglio y otra neurona después del ganglio de la raíz. ¿Y cuáles van a ser los reflejos autónomos? Sobre músculo cardíaco, sobre el bronquio, sobre el tracto digestivo y sobre el piel. ¿Cuál sería un reflejo sobre corazón?
van caminando, van a cruzar Prolongación Zaragoza para llegar a la clase, van tarde, se cruzan sin fijar y viene la señora con el celular y casi los atropella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el corazón? Sí, tiene. Les late a 1000, ¿no? ¿Ustedes controlaron eso? Ahora sí que como un Ferrari pasó de 60 a 150 en un segundo. ¿Sí? Y ustedes no pueden controlar eso. Eso sería un reflejo visceral. ¿Sí? Entonces, para fines prácticos, el arco reflejo es una vía neuronal, tiene una estructura anatómica, puede ser monosináptico o puede ser polisináptico, siempre va a tener una neurona de conexión a nivel del sistema nervioso y van a tener estas tres neuronas, una sensitiva aferente, la interneurona y una eferente o motora. ¿Sí? Entonces, la neurona aferente sensitiva va a llevar el estímulo hasta el cuerpo neuronal y a la médula. La interneurona va a comunicar a nivel de médula o sistema nervioso con la parte efectora del arco reflejo. Pues nada más a fin de que recuerden, viene el estímulo, viaja, se procesa y viene la respuesta. ¿Sí? Y hasta aquí, feliz fin de semana, nos vemos en